Bueno, el tema a hablar ahora es, digamos, estamos de acuerdo entonces que es la Iglesia, la intérprete final, en realidad el sumo pontífice del Papa, conjuntamente con los obispos, o el Papa solo, es el intérprete final, digamos, de el mensaje de Jesús en el Evangelio. ¿Tá? Es él el que tiene ese poder de atar o desatar, de decir lo que está bien o está mal, ¿no? Con respecto a las Sagradas Escrituras. No estamos hablando de cualquier ciencia, estamos hablando propiamente de las Sagradas Escrituras. ¿Tá? Es este Papa y los 266 anteriores que son los encargados, fueron y son, y es el encargado de interpretar las Escrituras, y lo que él diga, digamos, es lo que él vuelque en el magisterio del carácter obligatorio. Bien, el tema es, ¿qué es lo que es obligatorio dentro del magisterio? ¿No? Digamos, todo es obligatorio. Todo lo que, digamos, han dicho los papas en los 2000 años de historia, los 266 papas, es todo obligatorio, todo el contenido del magisterio de la Iglesia es obligatorio, todos los documentos son obligatorios, etcétera, etcétera. Esa es la cuestión. Bueno, quien da claridad sobre este aspecto es el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, en el punto 25, donde de alguna manera dice, no es de alguna manera, sino que dice claramente qué obliga y qué no obliga, ¿no? ¿Qué pautas hay que tener en cuenta para que algo obligue o no obligue? Y da tres pautas esenciales. Les voy a leer puntualmente lo que dice el punto 25. Una parte, ¿no? Este obsequio religioso de la voluntad y del entendimiento de modo particular ha de ser prestado al magisterio auténtico del Romano Pontífice, aun cuando no hable ex cátedra, de tal manera que se reconozca con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se presta adhesión al parecer expresado por él según su manifiesta mente y voluntad, que se corrige principalmente ya sea por la índole de los documentos, ya sea por la frecuente proposición de la misma doctrina, ya sea por la forma de decirlo. ¿Tá? Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, punto 25. Entonces es muy importante acá tener en cuenta que dice que, ¿por qué dice aún cuando no hable ex cátedra? Porque cuando el Papa habla ex cátedra, cuando se pronuncia por ejemplo respecto de un dogma, eso es infalible y hay que esperar la adhesión y es obligatorio y no se discute. ¿Tá? Ahora, puede tener ese carácter de infalibilidad el magisterio ordinario, es decir, cualquier documento donde intervenga el Papa o el Papa con los obispos. ¿Puede también obligar? Sí, también puede obligar. ¿Siempre obliga? No, no siempre obliga. Por eso dice, se corrige principalmente con tres elementos, ¿no? Y se lo voy a repetir, porque es lo principal que hay que tener en cuenta cuando uno se analiza esto, ¿no? Que se corrige principalmente, ya sea por la índole de los documentos, por la frecuente proposición de la misma doctrina, o por la forma de decirlo. ¿Qué quiere decir por la índole de los documentos? Índole de documentos significa un documento donde tenga intervención el Papa. Un documento donde tenga intervención el Papa. ¿Tá? Acá hay dos cosas, primero, que hay que tener en cuenta. Documento, o sea, una mera manifestación que le hacen un reportaje periodístico al Papa, no significa nada, significa la palabra de alguien. No es un documento. Segundo, que tenga intervención el Papa. Es decir, que haya firmado ese documento. No un documento, ¿por qué quiero decir esto? Porque el documento elaborado por la Conferencia Episcopal de un país es un documento y nada más. Y no obliga a nadie, en tanto y en cuanto, ese documento no obliga por firmarlo todos los obispos de un país determinado, sino obliga en tanto y en cuanto tenga relación con las Sagradas Escrituras y en tanto y en cuanto repita lo que dice el magisterio, pero si no repito, si dice algo contrario a lo que dice el magisterio, no obliga absolutamente en nada. Por más que se junten, como la Iglesia es jerárquica, como ya sabemos, lo dijo Jesús mismo, ¿no? Tú eres Pedro y yo también eres la Iglesia, es jerárquica. Entonces, por más que se junten todos los obispos del mundo y todos se pongan todos de acuerdo, no pueden ir en contra de lo que dice el Papa. Si el Papa no tiene intervención, lo demás es una manifestación buena, importante. Cualquier conferencia episcopal del mundo seguramente es buena, es importante, con mucho contenido,
pero eso no obliga, ¿tá? Lo que obliga es si hay intervención del Papa. Entonces lo primero que tener en cuenta es la índole del documento, si hay intervenido o no, y que sea un documento, ¿tá? Después, el segundo elemento, porque también puede haber un escrito, ¿no? Esto no es como la pintura de Picasso, que Picasso pintaba, firmaba y era de él y lo vendía como tal. Esto no es un simple documento, tiene que haber un documento publicado con todo un formalismo protocolar, que se llama la Acta Apostolicae Sedis, donde se publican los documentos del Vaticano, no es cualquier escrito, por eso hablo de un documento publicado por la Iglesia. Primer elemento a tener en cuenta, Concilio Vaticano II. Segundo elemento a tener en cuenta es la constante repetición de la misma doctrina, ¿tá? Por ejemplo, si los papas vienen diciendo a lo largo de la historia y vienen repitiendo lo mismo, ¿tá? Eso obliga. Y cuando, la repetición obliga. Que es distinto, por ejemplo, cuando se dice algo y después los demás papas no lo repiten o no lo reflejan, como por ejemplo el Estado debe ser confesional, ¿no? O sea, creo que fue en León XIII, el Estado debe ser confesional, y los demás papas no ratificaron esto. Entonces tiene que haber una constante repetición que sobre lo mismo opinen y sobre lo mismo digan, salvo un caso puntual, dos casos puntuales que hay en dos encíclicas que después les voy a citar. Una es la Humanae Vitae de punto 14 al 16 y otra es la Sancti Cognitum de León XIII, que tiene la palabra siempre, ¿no? Que utiliza la palabra siempre. La Iglesia siempre ha dicho tal cosa. Cuando el Papa, por eso se refiere a la forma de decirlo también, ¿no? Cuando dice la Iglesia ha dicho siempre tal cosa, eso también es para el futuro, ¿tá? Por más que se refiera a la Iglesia del pasado, porque obviamente no pueden hablar para el futuro, la tradición y la Iglesia siempre ha sostenido tal concepto, siempre se ha opuesto a esto, significa que eso también es para el futuro y no se puede cambiar y eso tiene carácter infalible, ¿tá? Bien, entonces, en primer lugar dijimos índole del documento, en el segundo lugar, frecuente proposición de la misma doctrina, es decir, que los sucesivos papas hayan repetido, no necesariamente que un papa y otro digan lo mismo, sino que la Iglesia haya tenido siempre el mismo pensamiento expresado y volcado en el magisterio respecto de esto, y la forma de decirlo. Este es un tema también muy importante. Dijimos recién, adelantamos algo sobre la forma cuando hablamos de la palabra siempre, ¿no? La forma. Pero también la forma no hace solamente referencia a la palabra siempre, sino cuando no deja dudas en lo que está diciendo, ¿tá? Cuando no deja ninguna duda en lo que está diciendo. Entonces, eso habla de la forma de decirlo, ¿tá? Entonces, cuando no hay duda, no cabe duda, eso también obliga. Es decir, obliga como si fuese ex cátedra. Y debemos, como dice el magisterio en el Concilio Vaticano II, debemos obediencia. Entonces, el Concilio Vaticano II, digamos, lo que nos está diciendo es cómo, en ese momento decía, cómo debemos interpretar el magisterio de los 1960 años anteriores, ¿tá? ¿Cómo se debe interpretar el magisterio de la Iglesia? Entonces, es muy importante, porque digo 1960 años anteriores, porque el Concilio Vaticano II fue más o menos, fue en la década del 60. Entonces, hago referencia a que fue él que dijo, el documento de la Iglesia, que está volcado, de cómo debe interpretarse para atrás el magisterio y obviamente para adelante, ¿no? Bien, pero es un punto muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? La Iglesia dijo tal cosa, la Iglesia dijo tal otra. Estos son los tres elementos claves. Estos tres elementos son los que determinan si obliga o no obliga, etcétera, etcétera. Después nos vamos a meter más en el tema de cómo debe interpretarse, qué parte del contenido obliga y cómo debe ser la interpretación. Pero básicamente el tema central es este, ¿no? La índole del documento, constante repetición y forma de decirlo. De esta manera uno tiene claro cuál es el pensamiento de Dios.